Felicitas Bonavita está en AM530. La tenemos a Teresa Parodi en línea. ¿Algún recuerdo así, el primero que te venga a la mente? ¿O aquel momento que tuviste con Eve que te viene a la mente? Uno de los momentos más lindos uno fue cuando me llamó por primera vez, hace muchísimos años, cuando las madres cumplían 10 años de lucha. Me dijo: hola Teresa Parodi. No nos conocíamos nada, ¿no? Yo no la conocía, por supuesto, que te quiero decir, nunca habíamos hablado. Entonces ella me dice: hola Teresa Parodi, mira, yo soy Eve Bonafini y quiero que vos cantes cuando celebramos los 10 años en el Luna Park. ¡Pum! Así. Entonces, hola Eve Bonafini, le dije yo, aquí Teresa Parodi, con mucho gusto voy a cantar. Qué lindo, qué lindo. Y ahí empezó nuestra amistad. A las 12, Bonavita 530 en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. La comunidad 530 ya hablas y descuentos en productos y comercios. Banca a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. En AM530, Nicolás Márcico enciende el aire con toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Mucha humedad, prepárense, máximas de 28, 29 para hoy y llovizna todo el día. Bueno, y estén ahí, porque fíjense, según lo que mires, te dice 24, 25, 26 de máxima. Me parece que la realidad nadie sabe nada con tanta humedad. Lo que está seguro es la llovizna y va a ser así hoy y mañana también, hasta el mediodía, por lo menos de mañana. Sobre tu vientre estar parado, de todo el tiempo que te toca. Bailar otra vez, que los atropellan. Y atentos para los que salen a buscar el transporte público, porque el tren Mitre se restablece su recorrido completo entre cabeceras tras obras con cronograma especial. Después el tren Sarmiento, el servicio circula con sus frecuencias habituales según el diagrama establecido el 1 de diciembre, cada 10 minutos aproximadamente, y el resto están circulando con cronograma habitual. Atentos porque hay algunas líneas que después de lo que fue el conflicto de la semana pasada, líneas de colectivos, están con una nueva medida de fuerza. Ahora las vamos a repasar, son 11 en total, así que ahora nos metemos con todo ese tema también, pero principalmente líneas que vienen desde el sur hacia la ciudad de Buenos Aires, sur del conurbano.
1200-0530, línea de oyentes, ahí nos comunicamos, atentos que nos metemos con un montón de temas del día. Ya está publicado y está en marcha las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, ahora vamos a profundizar en eso, y hoy se junta el Consejo de Mayo, nadie sabe bien para qué, ahora le vamos a preguntar, tenemos una entrevista importante y vamos a estar hablando de todos estos temas. La reforma laboral seguro entra hoy también por el Senado. Bueno, y manden sus mensajes, así vamos intercambiando ideas, reflexiones desde bien temprano. Buenos días, Gustavo Cirelli, ¿cómo estamos? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien, muchas cosas que están pasando y se las vamos a preguntar, entre otras cosas que tenemos con lo que es el ingreso de la reforma laboral al Congreso en el día de hoy. La que creo yo, la que circula públicamente, que va a estar ingresando hoy en coincidencia con el paro de ATE, una medida de fuerza que hemos decidido llevar adelante para, por un lado, rechazar esta reforma laboral regresiva que intenta el gobierno, por otro lado, discutir salarios. La Administración Pública Nacional se encuentra en emergencia salarial después de 23 meses del gobierno de Milei y, por supuesto, rechazar, impedir cualquier posibilidad de que vuelvan a encender la motosierra en el Estado. Hemos tenido que discutir mucho durante estas semanas, a partir que algunos referían, pero escúcheme, si no se conoce la letra chica, ¿cómo puede ser que avance en una medida de fuerza? Por favor, solo hace falta recordar lo que pasó estos 23 meses. Es una reforma laboral pro mercado. La historia ya nos lo demuestra, que la única finalidad que tiene el gobierno es la de disciplinar a la fuerza de trabajo. Es falso esta idea de que quieren mejorar la competitividad, la productividad, o que crezca la economía. Eso no va a ocurrir dándole derechos a los trabajadores. No, aparte después cuando ves cómo gastan para otras cosas que a ellos sí les interesan, o cómo gastan cuando van a comprar aviones carísimos y que encima no nos sirven para nada, ahí te das cuenta que son malos gastadores de recursos, la verdad que no administran bien. Lo que sí, Rodolfo, eligen diciembre, ¿no? Cerrando un año difícil, en un momento difícil también en términos económicos. Pienso que es algo, o es una impericia y un mal cálculo, como le pasó a Mauricio Macri, o es una provocación poderse hablar de esta reforma en este diciembre. Todos los gobiernos lo intentan en la misma época del año. En este caso, creo yo, envalentonado por el resultado electoral en las elecciones de medio término. Lo que tiene que quedar claro es que no nos están proponiendo nada nuevo, que el gobierno nos quiere vender algo viejo. Son vendedores pasados, y el segundo, crear empleo. Que eso iba a suceder si le quitamos derechos a los trabajadores por un lado y le eliminamos las penalidades, porque eso hizo la ley, a los empleadores que no registren a sus trabajadores. No ocurrió ninguna de las dos cosas, fracasaron, por el contrario, destruyeron en casi 2 años más de 300.000 puestos de empleo formales. Es decir, que esto ya fracasó. Creo que estamos obligados a recordar qué ocurrió en la historia, porque en la crisis económica global de los años 2009 y 2010, muchos países del mundo avanzaron en reformas similares, en legislaciones similares a las que nos están proponiendo ahora. España, Portugal, Grecia, México, y en todas fracasaron. Yo quiero dar el ejemplo concreto de España. En España fue tan fuerte la reforma en aquel momento, temporal. ¿Sabe qué ocurrió? Que a los 2 años el presidente Pedro Sánchez tuvo que revertir esa reforma, derogarla y volver a restablecer los derechos que le habían quitado a todos los trabajadores. Y hoy España es el país de Europa
que más crece en términos de Producto Bruto Interno y de registración de trabajadores. México, la presidenta acaba de anunciar la reducción de la jornada laboral. Vamos a contramano del mundo. Y aparte está, entre otras cosas, regulando las plataformas de entrega de delivery, las plataformas también de contenido audiovisual, digo, ¿no? Como que hay muchas cosas para hacer. Rodolfo, vos advertiste hace unos días sobre la amenaza del gobierno de no renovar 70.000 contratos de trabajadores del Estado Nacional, ¿no? Que obviamente aparte están en esas condiciones precarias, laburando con contratos hace mucho tiempo. ¿Esto cómo sigue? El gobierno no puede materializar ese deseo de recortar en el Estado porque ya fue rechazado por el Congreso. Pero tenemos que recordar que ambas cámaras, luego de la manifestación popular de la cual fuimos parte, rechazaron los decretos de desregulación de Sturzenegger. Esos decretos sí establecían la fusión o la reestructuración de organismos y el consecuente despido de los trabajadores. Si esto se insiste con algo que el pueblo, a través de su representación en el Parlamento, ya rechazó, se convertiría en una maniobra ilegal. Lo tenemos que impedir. Además, le digo, las presiones estatales, a pesar del esfuerzo enorme de los trabajadores, de su vocación de servicio, por la desinversión y la desidia de este gobierno nacional, se encuentran en su piso mínimo histórico. No hay ninguna posibilidad de que se vuelva a prender la motosierra en el Estado. Bien, ahí Rodolfo, y después plan de acción, plan de lucha con respecto a esto. ¿Cómo está la comunicación también con las dos CTAs, con la CGT, digo, ante lo que puede ser la avanzada, ya volviendo al tema de la ley de reforma laboral, ¿no? Digo, ¿cómo piensan encarar diciembre con respecto a eso? Sí, yo antes quiero decir, recordemos, si uno revisa la historia reciente, que de democracia me refiero, última democracia, periodo del 2002 al 2010, fue el periodo de mayor creación de empleo. Y recordemos que existía una doble indemnización. Y aún con la doble indemnización, todos los días se registraban puestos de trabajo formales nuevos. Eso rompe el mito de que hay que quitar derechos para que se generen puestos de empleo. No van por más que impulsen 10 formas laborales, no van a dar un solo puesto de trabajo nuevo, si no ocurre otra cosa, que es volver a industrializar la Argentina, recuperar el mercado interno, recomponer salarios y jubilación como única posibilidad que vuelva a existir el consumo. Tenemos una clase media que está dando pelea para no desaparecer en este momento. Yo creo que el desafío principal sigue siendo lograr la plena unidad del movimiento obrero. Yo sueño con una nueva centralidad del movimiento de trabajadores. Seguramente eso no va a ocurrir mañana ni en el corto plazo. Hay una CGT que renovó sus autoridades, tiene un nuevo triunviro. Renovar autoridades significa renovar expectativas. Habrá que dejar correr los días y ver hacia dónde se dirige la CGT. De todas maneras, si el camino que transita no es el que espera la mayoría de los trabajadores, tampoco puede convertirse en un obstáculo para que siga creciendo y consolidándose. Lo hicimos hasta ahora, un frente sindical con todas aquellas organizaciones que estén decididas a luchar y a confrontar a este gobierno. Pero el diálogo ya fracasó después de 2 años y no por culpa de los trabajadores. Tiene que quedar claro que nosotros creemos en el diálogo, que es la herramienta de los acuerdos y los consensos. El diálogo fracasó porque no dialoga el gobierno. El Consejo de Mayo se terminó transformando en una verdadera encerrona para el sindicalismo argentino. Dialogar es más que una foto. El diálogo supone que las dos partes, los dos interlocutores se escuchan y que
que si a una de las partes le asiste razón, la otra modifica el curso de sus acciones. Este gobierno no está decidido a modificar nada, por lo tanto, confrontaron y en la calle. Rodolfo, Gustavo Cirelli, una pregunta puntual en ese sentido. Digo que en las últimas horas, como siempre, el gobierno amenazó con descontar la jornada a aquellos trabajadores del Estado que adhieran al paro. ¿Cómo cae esto en el sector, entre los trabajadores? ¿Qué respuesta dan? Son de manual, son de manual, generan la reacción contraria a la que esperan. Además, ya estamos cansados de estas amenazas, de las maniobras para intentar desalentar una medida de fuerza. El paro ya tiene altísimo acatamiento en todo el país. Se inician protestas desde temprano, qué sé yo, llamé a mi provincia, en este momento se está cortando los puentes carreteros que unen Río Negro con Neuquén, para dar un ejemplo. Así sucede en el resto de las provincias. Y masivamente nos vamos a concentrar a partir de las 11 de la mañana en una radio abierta frente al Congreso. Lo importante es estar en la calle y que el gobierno tenga la certeza que no va a cumplir su objetivo de infundirnos miedo, de que tengamos temor. Además tenemos que decirlo con claridad, ojo, si la reforma regresiva avanza, esta vez no es solo culpa de Milei. Los gobernadores van a ser cómplices primarios, partícipes necesarios de esta reforma. Yo no quiero pasar la oportunidad para referirme, por ejemplo, a algunos de ellos, como el de Catamarca, que los señores juntan votos en sus provincias cuestionando las políticas del gobierno nacional y ahora vienen y se arrodillan y les son funcionales. Tenemos que también tener en cuenta y en consideración todo eso. Rodolfo, te agradecemos mucho este contacto con la Radio de las Madres, te mandamos un abrazo grande, lo que haga falta difundirnos, nos avisás y acá estamos a disposición. Te cuento un dato, vos que sé que le tenés mucho aprecio. Patricia Bullrich va a empujar a partir de hoy en el Senado para ser ella la que quede al frente de la Comisión de Trabajo en el Senado y ser la que se ocupe de abordar la reforma laboral. Ya tuvo experiencia con el ámbito del trabajo en el 2001 y recordamos todos cómo nos fue cuando fue ministra, ¿no? Así que nada, te cuento esto que supongo que te va a interesar. A usted le gusta darnos buenas noticias. Desde temprano. En una jornada en la que necesitamos estar bien concentrados. Exactamente, para que estén advertidos. Que como dirían los paisanos en mi barrio, esperemos que esta vuelta no tenga el mismo éxito que tuvo en aquel triste momento. Que así sea. Abrazo grande, Rodolfo. Hasta luego, Rodolfo. Nosotros los agradecimos, hasta luego. Abrazo. Ahí estaba Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel nacional. Bueno, ahí dejando algunas... Sí, iba a decir reflexiones, pero no, son más que reflexiones, es un plan de acción con respecto a lo que viene por delante. Y bueno, por supuesto desconfiando también de, entre otras cosas, este Consejo de Mayo que se va a juntar hoy a las 13:30. Ayer estuve monitoreando a los sectores que están presentes en ese consejo, preguntando en los entornos, ¿no? Van Cristian Ritondo, va Carolina Lozada, va Gerardo Martínez, va Rapalini de la Unión Industrial Argentina, ¿no? Ahí van a ser recibidos por Adorni, también por Sturzenegger en la Casa de Gobierno, y monitoreando todos esos representantes y esos sectores, lo que te cuentan, lo que responden es, imagínate, ¿no? Digo, son el ala dialoguista de la sociedad en general, y sin embargo no saben bien a qué van hoy, que supuestamente es la última reunión. No van con mucha expectativa. O sea, que imagínate si no están con expectativa ellos, ¿no? Que son los que trataron de acercarse. Hay que tener cuidado. Si uno no sabe a dónde va y a qué va, y bueno, hay que tener cuidado, hay que ser un poquito más prudente, digamos, por la duda. Eso me lo enseñaron de chiquito. Para no quedar dentro de la trampa, ¿no, Cirelli? Sí. O cómplice. Una cosita, Nico Márcico. Hoy, de ahora lo vamos a desarrollar un poquito y lo podemos consultar, como usted decía, en el recuerdo de los oyentes y las oyentes. Se cumplen 10 años de que Cristina Fernández de Kirchner se despidió de la presidencia aquel 9 de diciembre. ¿Qué plaza esa? En un crepúsculo, a la hora del crepúsculo, digamos, que abarca todo.
Creo que sí, fue un momento inolvidable, una plaza de Mayo desbordada, el centro porteño estaba desbordado. Fue aquella tarde donde Cristina dijo que se convertía en calabaza. En calabaza. Tenemos unos audios, que Julián Saúd y el equipo de la radio estuvo preparando, y unos informes también, para comparar en estos 10 años qué país dejó Cristina, algunos tópicos, algunos índices y este presente, que podemos llamar la década perdida. ¿Sabés quién despidió, quién condujo ese evento? Y mientras digo esto me emociono y le mandamos un beso al cielo. El gran amigo, que en paz descanse, Martín Jáuregui. Exacto. Él condujo ese día y me acuerdo, siempre hablábamos con Martín en laburos que nos tocaron hacer juntos en los últimos años hasta su partida a otro plano hace un tiempito. De que él se acordaba siempre lo que había dicho ese día. Diputados, vea. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Lo mejor es tener un buen comienzo. Saber que los otros miran. ...25 minutos para las 8 de la mañana... ...que seguimos haciendo este buen comienzo... Esto, Sibeli, que está sonando... por lo que me dicen desde Control, es Pez Calabacita. Calabacita. Sí. Lindo tema para esta hora de la mañana, un día así plomizo, vamos a decir. Sí, ¿no? tiene que ver con un clima que estuvimos discutiendo hace una semana, en producción, cómo musicalizamos este momento de esta nostalgia de despedida, ¿no? Se dio... Vos decís por aquel 9 de diciembre de 2015. Por esta década. Ahora, perdida, es sí. Nostalgia porque Cristina Fernández de Kirchner... No, digo nostalgia por el tema... En el prólogo, pero viste que ella reflexiona, la expresidenta de la Nación, en el prólogo que escribió para Proscripta y Sublevada, el libro nuevo de Roberto Caballero y Cintia Ottaviano. Que se presenta hoy, 18. Comprender lo que puede pasar para adelante en todo caso, por supuesto, ¿no? Y esa es la función de una lideresa como ella, de alguien que conduce, que tiene una mirada de estadista, y aquel que está metido en política también, pero nos podemos permitir decir, y esto es lo que tiene que ver con la nostalgia, es que hace 10 años vivíamos mejor. Eso seguro. Como argentinos, como argentinas. Sí. Hoy la tapa de página 12 casualmente tiene que ver con algo que veníamos trabajando para este punteo que vamos a hacer, que tiene que ver con la vacunación. El regreso de los brujos es la tapa, que está sacado de un libro que fue un clásico de los 60, sobre un libro bastante polémico, ¿no? Sí. Pero que tiene que ver con eso, con toda la campaña antivacunas. Bueno, en 2015, Argentina era uno de los países con la mayor cobertura del mundo de vacunas, del plan de vacunas gratuitas y obligatorias, ¿no? Había 19 vacunas en el calendario oficial. Si bien hoy no hubo una modificación tan grande en cuanto a la cantidad de vacunas, algunos indican que son 18 o 16, también hay algo estacional en eso, las tasas de vacunación de entonces, de las claves, digamos, rondaban el 90%. Hoy hubo un retroceso en la actualidad y está en índices del 44%. De ahí el impacto se ve
en aparición de enfermedades que estaban superadas. El sarampión, por poner un ejemplo, ¿no? Que ahí Hay estamos una con preocupación alerta muy nuevamente, grande con el tal cual. respecto al sarampión. Digo, ayer lo íbamos a mencionar, después no dio el tiempo. Una muy buena nota en el diario La Nación sobre 98 contactos cercanos que hubo sobre en un transporte público en la Argentina, de gente que venía de Uruguay. Bueno, pero eso es un indicador. Digo, cuando hablamos de qué Argentina dejó Cristina, no es solo datos más duros, si quiere, como uno la conoce. Sí, el día a día. Bueno, con esto que está diciendo Gustavo, lo que vamos a hacer es, tenemos una cantidad de audios seleccionados y de datos también. Hoy lo estaremos haciendo nosotros, se hará también a lo largo del día en la
preguntar a uno de los delegados de la línea 159, Javier Romero, que están con quita de tareas en esa línea. ¿Cómo es esto, Javier? ¿Me contás un poco más? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, acá estamos todavía desde el viernes que estamos con la extensión de tareas por falta de poderes. O sea, no cobraron todavía, así como pasó con otras líneas, ustedes siguen sin cobrar desde el viernes. Tal cual, sí, estamos, se había arreglado un 50% para el día viernes, las 5 cámaras empresariales se reunieron el día miércoles y habían quedado que un acuerdo y de abonar el 50% a todas las empresas, a todas en general, las 31, incluyendo las 31 líneas distritales de allá de Capital Federal. Ellos también se unían a la lucha esta, ¿no? Para que la UTA haga algo, haga una lucha en contra de los sueldos, porque todos los meses nos está pasando lo mismo y al final no pasa nada. Con todos los delegados que hablo, Javier, casi que le están rezando a la UTA que haga algo, pero parece que no, ese santo no está respondiendo. Exactamente, estamos a la deriva, como quien dice, porque no tenemos respaldo. A ver, nosotros estamos acá, la verdad que no tenemos nadie que nos respalde, estamos solos. 5 días y no tenemos ni un representante todavía. Se sienten a la deriva, Sí, tal cual. Imagínate que quinto día que es 9 y todavía los compañeros, el día sábado los compañeros acá cuando dijeron que porque nos dieron la ilusión que nos iban a abonar de acá adentro, de que después de la asamblea que hicimos, que nada, es tristísimo porque verlo a los compañeros que se van llorando porque no pueden llevar el plato de comida a casa y porque no tienen otra entrada. Hay compañeros que por ejemplo pueden hacer tareas de aplicación y llevar el plato de comida todos los días, ¿no? Pero hay compañeros que no tienen nada, viven exclusivamente de esto. Bueno, con esta reforma laboral que quieren hacer ahora, aparte, si ustedes hubiesen hecho esa asamblea y esto avanza y se aprueba, esa asamblea te hubiesen descontado esas horas de laburo, porque es lo que quiere instaurar, entre otras cosas, la reforma laboral que viene ahora, que si vas a hacer asamblea, se te descuentan las horas de laburo en ese momento que te tomás, y si esa asamblea lleva todo el día, será todo el día lo que se descuenta, digo, ¿no? Datos para tener en cuenta. Javier, te agradecemos estos minutos, se nos termina el tiempo del programa, pero estamos a disposición para lo que necesiten difundir, ¿sí? Te mandamos un abrazo grande y mantenernos informados, ¿dale? Muchas gracias. Abrazo grande. Ahí estaba Javier Romero, delegado de la línea 159, una de las líneas y uno de los trabajadores que no cobran desde el viernes. Las empresas se hacen las boludas, a pesar de que les aumentaron los aportes un 15% y los subsidios un 15% desde el gobierno nacional, se encanutan la guita y el gobierno nacional sube eso, que es menos de la mitad de lo que hace falta. ¿Le puedo dar un dato más de esta comparación de la década perdida? A mi entender, ¿cuál es la deuda actual con el Fondo Monetario Internacional? 55.973 millones de dólares. ¿Cuál era la deuda en diciembre del 2015, Nico Márcico, con el Fondo Monetario Internacional? Yo me imagino que algo... 0. No te puedo creer. Se había desendeudado el país con el Fondo Monetario. ¿Qué pasó en el medio? Varias cosas, sí. Entre ellas Luis Toto Caputo, actual ministro de Economía, que es el que ahora está fustigando al intendente de Pilar por el impuesto del 2%. Hay un muy buen título de Tiempo Argentino que dice: mientras el gobierno prepara subas de luz y gas, Caputo fustigó al intendente peronista por un impuesto. Claro, exacto. Bueno, sí. Casi 56.000 millones de dólares en 10 años con el Fondo Monetario Internacional. Qué caro que Macri lo hizo, sí. No el único, ¿no? Qué caro que nos salen los timberos, ¿no?